Hola amigos de Matidia, hoy vamos a hablar de una de las monedas más importantes, más deseadas y más valorada de todo el universo de las monedas de oro que internacionalmente se guardan y se acumulan para reservar nuestro valor. Se trata de la moneda del Centenario de México, la moneda de 50 pesos mexicanos que consiste en un monedón impresionante con 37,5 gramos de oro puro que cualquier persona dedicada a almacenar y atesorar oro deberá tener en stock. La moneda de 50 pesos de oro mexicana se emitió por primera vez en 1921 para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. En aquel momento la moneda de oro salió como moneda de circulación, es decir, como moneda de pago. Y por eso se emitió en 22 quilates, es decir, oro 900, para que tuviera más resistencia. En 1931, cuando México abandonó el patrón oro, se suspendió la emisión de esta moneda y se volvió a retomar la acuñación de esta moneda en 1941 y 1943 ante la gran demanda que había de monedas de oro. La moneda de 50 pesos mexicanos es una moneda que, como pone en su anverso, lleva 37,5 gramos de oro puro, pero no pesa 37,5 gramos, puesto que en realidad es una moneda de oro 900 que tiene una décima parte de cobre. La moneda pesa en total 41,6 gramos aproximadamente. En realidad de oro puro tenemos algo más de una onza, 1,20 onzas. Esto hace que la moneda sea imponente cuando la cogemos en nuestras manos, que la sensación de poderío sea muy superior a la que nos puede producir otras onzas Troy, como pueden ser los Eagles americanos o los Krugerrand o las Britannias. La moneda es muy apreciada por esta solidez, por este impacto que tiene en nuestras manos. Hay que decir, por otro lado, que el diseño es también muy atractivo, porque es un diseño bastante artístico, alejado de cualquier condicionante político. No hay bustos de reyes, ni emperadores, ni presidentes, ni nada, sino que es la representación del monumento a la independencia de México con el ángel de la independencia, que en realidad lo que representa es la figura griega de las victorias, que como ya sabéis pues aparecen por primera vez en las monedas griegas, las victorias aladas, o incluso en las monedas romanas, en los bajo imperios es muy habitual el que aparezcan figuras aladas representando las victorias militares. Esta figura alada, este ángel o victoria, que la vemos de frente, ocupa todo lo que es el anverso, y en el reverso tenemos lo que es el escudo de México con el águila y la serpiente. Hay otros detalles importantes en los que habrá que ir fijándose para comprobar que la moneda es auténtica. Durante muchos años, al menos en lo que yo conozco en España, esta moneda se utilizó muchísimo para invertir en oro, porque quizás era prácticamente la única moneda disponible que no tuviera un gran valor numismático. Si bien es cierto que sí que hay algunas monedas que tienen valor numismático, más valor numismático que de bullion. En concreto vamos a agrupar las monedas del centenario en tres grupos. El primer grupo sería de 1921 a 1931, como moneda circulante, es decir, monedas que estaban en circulación, que se pagaba con ellas. En este grupo de 1921 a 1931 todas las fechas son difíciles de encontrar y son bastante más valiosas que lo que es el peso, el oro, especialmente las fechas de 1921 y 1931. El segundo grupo, que es algo más fácil, es el comprendido entre 1943 y 1947, que funcionaba ya como moneda de inversión y no circulante. En este grupo destaca sobre todo la de 1943, que se llama el tejo. En este año, como ya la moneda no iba a circular, el Banco de México consideró que podía eliminar el valor facial de la moneda y quitó los 50 pesos que figuran a la izquierda y repitió lo que era el peso de 37,5 gramos a izquierda y derecho, como podemos ver en esta fotografía.
Este cambio en esta moneda o medalla que se denominó tejo no gustó nada y el público obligó a que se volviera a ponerle un valor facial, aunque fuera de manera simbólica, porque la moneda no iba a circular. A partir de 1947 las monedas se acuñaron y se reacuñaron hasta época muy cercana, con la fecha de 1947. Es decir, que aunque ponga 1947, muchas de ellas son reacuñaciones hechas con posterioridad. El centenario es una moneda muy famosa y muy reconocida internacionalmente. Y como todas las monedas muy famosas y muy reconocidas internacionalmente, ha sido muy falsificada. Muy falsificada. Tanto para joyería, sin tener mala intención, como para el engaño. Muchas de estas monedas se han copiado y se han reutilizado, sobre todo por su bello diseño, en joyería y en quilatajes de oro bastante inferiores a los 22 quilates, ¿no? Se han reproducido estas monedas en 14 quilates, en 10 quilates y abundan muchísimo en México y en general en todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado y hay que fijarse. En principio, si la falsificación ha sido una reproducción para joyería bien intencionada, deberá de ir marcada como copia o con 14 quilates o 10 quilates. Otra cosa muy distinta es lo que está sucediendo actualmente con nuestros amigos los chinos, que siempre estamos igual. Y es que se están dedicando a vender en AliExpress pues falsificaciones de esta moneda, pero es que están falsificándolo ya todo. Y las falsificaciones son muy malas. Cualquiera que haya tenido entre sus manos un centenario de oro se da cuenta inmediatamente de que esas monedas son falsas. El problema está en la gente que no tiene conocimientos de numismática y por lo que tengo entendido en México se están intentando hacer falsificaciones y estafas con estas monedas todo el rato. Son unas monedas que ya digo que cualquiera entendido numismática las detecta al instante, pero para personas que no tienen conocimientos pueden ser objeto del timo fácilmente. ¿Cómo podemos detectar que estas monedas son falsas? Bueno, lo primero que suele llamar la atención es el arte de la moneda, es decir, la calidad artística de la impresión, tanto en cuanto a relieve como en los detalles. Por otro lado, el color, normalmente el centenario tiene un cierto color un poco rojizo que estas monedas no suelen tener. También está el tema del peso. El peso tiene que coincidir exactamente con lo que tiene que tener un centenario, que son 41,6 gramos. Normalmente suele ser menor. Otro fallo que tienen estas monedas es que vienen con el canto rayado y el centenario no tiene el canto rayado. El centenario se caracteriza porque tiene una inscripción que pone independencia y libertad en el canto. También pasa con estas monedas que si les haces la prueba del imán no son atraídas por el imán porque no tienen dentro un metal férrico. Entonces esa prueba no nos serviría para detectar que son falsas o no. El diseño de esta moneda se debe a Jorge Enciso y Emilio del Moral. Nos podemos fijar en algunos detalles del diseño, como por ejemplo que la Victoria alada se apoya sobre uno de sus pies avanzando hacia adelante y que su mano derecha levantada hacia arriba porta una guirnalda que hace relación a la victoria, a la independencia de México, y en su mano izquierda una cadena rota que hace alusión a la liberación de México respecto del dominio español. Al fondo podemos ver dos de los volcanes más impresionantes que hay en México, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La mayor parte de la moneda, sobre todo en su parte superior, en sus 3/4 partes superiores, está rodeada por una gráfila en forma de greca. Los dentículos de esta greca se interrumpen en la parte inferior por el diseño de la moneda. Este suele ser un fallo que tienen algunas monedas falsas, que hacen recorrer la gráfila en forma de greca a toda la moneda en vez de interrumpirse. En el reverso la gráfila recorre toda la moneda. Por último, vamos a ver a cuánto podemos comprar un centenario de oro en España, que es donde yo me encuentro. Ya me imagino que quizás en México sea más fácil adquirirlo en los bancos, incluso más barato. Pero bueno, donde yo estoy es en España y entonces
Aquí, por lo que podemos ver, tanto de segunda mano como de primera, el precio actual ronda los 1.850 euros. Vemos que aquí nos lo venden en Andorrano Joyería por 1.828. Hay que tener en cuenta que estas últimas semanas el oro ha bajado bastante de precio. Vemos que los últimos meses pues ha estado vendiendo del orden de 1.850 euros. Hay que tener en cuenta que, claro, los 50 pesos mexicanos no es una onza, sino que es 1,20 y medio, o sea, 20,5 onzas. Si multiplicamos el precio que tiene actualmente, que si no me equivoco a día de hoy 8 de abril a la 1 es de 1.473 euros la onza, lo multiplicamos 1.474 más bien, vamos a poner porque es 1.474, lo multiplicamos por 1,25 y nos da 1.776,17. Es decir, realmente teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Andorrano se están vendiendo a 1.828, pues apenas hay 50 euros aproximadamente de premium sobre una 1,20 onzas, que es poquísimo. De esto que vemos, pues que es una moneda, la moneda de 50 pesos mexicanos, es una moneda óptima para invertir en oro. Yo le veo muchísimas ventajas. La primera ventaja que le veo es que no es una moneda de bullion. Ya sé que por otro lado me vais a decir que siempre digo que el oro puro y tal, y que es mejor que una onza sea de oro puro. Pero en este caso yo creo que es una moneda que tiene la ventaja de que la podemos manipular sin cuidado, sin problemas, que es universalmente aceptada, conocida y de circulación. Hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que valora las monedas de circulación por encima de las monedas de bullion. Independientemente de que si nosotros lo quisiéramos vender como metal, exclusivamente como metal en una refinería para fundir, evidentemente tiene un costo el hecho de que no sea oro puro. Pero nosotros probablemente a la hora de vender esta moneda la vamos a vender a otro particular o a una tienda o normalmente a alguien que quiera también acumular oro. Y es una moneda que es quizás la moneda más universal en cuanto a almacenamiento y acumulación de oro. La moneda más universal incluso por encima de los soberanos, porque es una moneda muy contundente, muy masiva y muy impresionante. Cualquier persona que esté interesada en almacenar, en reservar valor en forma de monedas de oro, le debe interesar esta moneda y no tiene que faltar en su stock la moneda del centenario de 50 pesos de oro. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Por favor, si es así, darle al like y os espero en el próximo vídeo, suscribiros y activar la campanita.